Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos con una noticia. Bueno, sí, en realidad es la única noticia hoy que hemos tenido un poco importante, que es la de Visa. A la mañana, cuando hacíamos el vídeo, todavía no teníamos esta noticia, pero bueno, es una noticia que tampoco es que sea nueva hoy. Esto mismo lo comentamos en el vídeo del día 31 de enero de este año. Esto ya era una cosa que ya se decía ese 31 del 1, solo que hoy se ha realizado la primera transacción de prueba. Pero esto ya lo habíamos comentado, o sea, la noticia no es que sea nueva, no es que sea una novedad. Nos dice que Visa procesa su primera transacción con stablecoin en Ethereum y ahora iría por Bitcoin. Pero es algo que ya os digo que lo comentamos el día 31 del 1, minuto 9, 13 segundos del vídeo, por si queréis mirarlo. Nos dice que eh, la Corporación Internacional de Servicios Financieros Visa anunció hoy que ha liquidado su primera transacción con la stablecoin USDC, pero ya había avisado que iba a hacerlo desde el 31 del 1, que teníamos constancia de que ya iba a hacerlo, o sea, la adopción ya estaba ahí, solo era cuestión de tiempo que empiece a hacer pruebas y seguirá haciendo pruebas más días, evidentemente. Nos dice que la próxima pues será con Bitcoin. La operación es un plan piloto en el que también participaron pues, sus socios. Visa recibió los fondos en una dirección de su propiedad en la red de Ethereum, provenientes de uno de sus socios, según un comunicado de prensa divulgado en un sitio web. Bien, las pruebas se desarrollan para actualizar el sistema de liquidación de Visa que apunta a una mayor integración con el ecosistema Bitcoiner. La compañía está dando estos primeros pasos con entidades con las que ya estableció alianzas. Es un pequeño paso adelante para la plataforma de liquidación de Visa, un paso gigantesco para la integración de las criptomonedas y fiat tradicionales. Tras nuevas pruebas y conversaciones adicionales con clientes, socios y miembros de la comunidad reguladora, esperamos lanzar esta capacidad para otros socios en el próximo año. Bueno, y continúa un poco más la noticia, pero bueno. Lo que pasa es que la gente desconoce, bueno, mucha gente desconoce que ya se puede pagar con tarjetas Visa desde hace mucho tiempo. Nosotros en el canal ya sacamos esta lista que os voy a enseñar ahora desde hace igual más de 2 años. Tenéis todas estas tarjetas Visa con las que se pueden pagar con criptomonedas. Aquí creo que hay como más de 50 tarjetas. Varias tarjetas de varios proveedores con diferentes condiciones. Tarjetas Visa, Mastercard, con las que se puede pagar con criptomonedas. Hay un montón. Esto ya lleva así desde hace 2 años. O sea, no es algo ahora mismo nuevo. Es algo que ya lleva mucho tiempo en las criptomonedas, solo que ahora se mete Visa directamente. No se hace el intercambio interno en estos otros sitios que las proporcionan estas tarjetas. Antes era un poco como eh, el intermediario es el que hacía el intercambio de criptomonedas a fiat y se hacía esa operación, ¿no? de pago. O sea, recargabas la tarjeta con criptomonedas y hacías luego la transacción en un exchange interno y pagabas con fiat, ¿no? Aquí, bueno, se va a implicar ya directamente Visa, pero no era algo extraño en el mercado de criptomonedas. Las tarjetas Visa ya existen, pues eso, ya os digo, como muchas tarjetas Visa en las que se puede utilizar criptomonedas, ¿vale? Todas estas. Bueno, toda esta es la lista top, la lista más importante, pero pues seguramente hay más que las que vienen aquí, ¿vale? Hay un montón de tarjetas de muchas entidades diferentes que ya se pueden utilizar desde hace más de 2 años. ¿Vale? Entonces, la noticia está muy bien, sigue la adopción, perfecto, genial. La noticia era conocida desde el día 31 del 1, ya la dijimos en su momento, y hoy pues se ha confirmado esa primera prueba piloto. Y ya está. Hasta ahí la noticia de hoy, no hay mucho más. Importante, evidentemente, pero es que es algo que ya viene viéndose. Tampoco vamos a, pues como todas las noticias, seguiremos teniendo de este tipo de noticias, seguiremos teniendo compras de fondos de inversión, seguiremos teniendo compras de empresas y eso es lo que va a hacer que el precio este año suba, pues seguramente muy cerca de los 100.000. Seguimos así. Lo que pasa es que en el mercado ahora mismo estamos en una fase en la que posiblemente entremos en un periodo, bueno, entremos no, que hemos entrado ya desde que tocó el último máximo, en un periodo lateral.
en un periodo lateral. A la mañana no sé si he calculado bien esto del 2 de mayo, porque el periodo lateral entraría a partir de aquí, posiblemente del 13 de marzo, y me parece que no sé si he calculado bien. Me parece que lo he puesto aquí, no estoy seguro. Vamos a calcular otra vez por si acaso. Sí, efectivamente, me he equivocado y sería más adelante. A la mañana creo que lo he calculado desde aquí y me he equivocado. Porque tiene que ser 70 días a partir del último máximo relativo, que es cuando ha empezado a lateralizarse. Hasta aquí había ido alcista. Entonces vamos a calcular un poquito desde aquí. A ver si me deja un poco ir para atrás y modificamos esa línea que me he equivocado. Bien, cogemos esto y vamos a trazar desde aquí. A ver hasta dónde nos llega. Bueno, está aquí. 22 de mayo. Vale, vamos a modificar hasta el 22 de mayo esta línea. 22 de mayo. Vale. Hasta ahí más o menos nos da. Igual es demasiado tiempo porque sí que si va hasta tan lejos se nos sale un poquito de esta, quizás de esta línea de tendencia que tiene que llevar más abajo, pero bueno. Vamos a pensar que va a ser un poco antes del 22 de mayo. Más o menos vamos a ajustarlo con la línea de tendencia que tiene que llevar, que la tenemos en otro gráfico. Que sería, vamos a ver cuál sería. Vamos a tener en cuenta estas líneas que dibujamos aquí. Si tiene que pasar por este punto y después a partir de aquí ya empezar a subir, pues vamos a dejarlo más o menos. Sí, pues tampoco muy lejos de la fecha que habíamos marcado. Vamos a dejarlo en el 15 de mayo. Vamos a dejarlo en el 15 de mayo. Más o menos coincidiría con una línea de tendencia más o menos adecuada, una línea de tendencia no demasiado inclinada, coincidiría más o menos con el gráfico de velas ese que tenemos dibujado. Los días que habría desde aquí son 63, que puede ser, porque ya habíamos visto que las correcciones de niveles inferiores eran pues 20 y algo días. Aquí nos estamos juntando con una corrección de 3 sí, de 3 fases, digamos. Entonces debería ser 3 veces lo que es la corrección normal, que había sido de 21 días más o menos, y puede ser unos 63 días. Más o menos 15 de mayo podría ser una buena fecha para empezar otra vez a arrancar y romper los máximos anteriores. Y todo este periodo pues estaremos por aquí oscilando, para arriba, para abajo. La vela de hoy, por ejemplo, como decíamos a la mañana, está yendo un poco hacia abajo. Todavía queda para cerrar la vela 2 horas y 40 minutos. Puede todavía cerrar por debajo de la línea de tendencia, que era la zona de 56.600 y pico más o menos. Sí, 56.700 más o menos, esa zona es la línea. Creo que va a ir a cerrar a esa zona para no romperla. Y los próximos días pues podría oscilar por debajo de esa línea verde, incluso hacer alguna corrección hacia la zona de 52.969. No me extrañaría que para el día 1 de abril pudiese tocar esa zona de soporte de 52.969, porque coincide esta línea bajista que ya está rota y que hará de soporte con el soporte horizontal, con lo cual un retroceso hasta este punto podría ser normal, ¿no? En el gráfico de una hora vemos como, pues eso, a la mañana habíamos tenido ese subidón, durante casi todo el día estaba ahí arriba, no se ha movido prácticamente, luego ha hecho un amago de caer, vuelta a subir, y ahora sí que parece que ya está cogiendo ese movimiento hacia esta zona de los 56.350, que podría quedarse un poquito por arriba, pero por debajo de esta línea verde, que es la línea de tendencia, que es la resistencia, ¿no? Por eso decíamos que en el gráfico diario, la vela diaria, el cierre debería ser más o menos por 56.600, 56.700, para no romper esa línea y seguir en ese movimiento lateral en el que creo que estamos metidos. Vale. Bien, eso respecto a Bitcoin, y ya veremos a ver luego cómo está al final del vídeo. Vamos con las altcoins. Aquí tenemos OneInch, que está llegando al objetivo que decíamos. Decíamos ese objetivo de 7.880, ya ha llegado. Puede seguir más hacia la zona 8.542, pero en principio ya esto era una buena rentabilidad. AAVE
También parece que quiere reactivarse. Fijaros cómo ha llegado a estar, como decíamos a la mañana, casi en 6.522. La vela parece que quiere cerrar en positivo. Vamos a ver si se anima y rompe esa resistencia. Cardano sigue parecido en 2100, no se mueve. El soporte ya decíamos a la mañana que lo teníamos aquí en esta zona de 2030 más o menos. Y la resistencia 2340 de momento está estable. ADX, que estos días había corregido un poco, ayer ya se empezó a animar y hoy ha saltado de nuevo al alza hacia la resistencia de los 2570. Vemos aquí cómo está subiendo también a ION. También ayer se acercaba a la resistencia y hoy la ha saltado con esa vela. Acro retrocede. No termina de aguantar el 123 como soporte. Tampoco creo que sea mala zona la que está ahora. Viendo como ayer rompió, posiblemente en los próximos días vuelva a intentar ir hacia arriba. Algorand también subiendo muy bien, a puntito de romper la resistencia de los 2382. Estos días ya se estaba viendo cómo se estaba aproximando a ese nivel. A la mañana comentábamos que ayer había roto ligeramente esos 2188 y bueno, ya vemos que está en 2380 ahora mismo. Puede ir hacia 2600, incluso podría ir hasta casi 3000 si se pone muy alcista, ¿no? Vamos a seguir para abajo. API 3, que algún día de estos también me lo han pedido, va poco a poco hacia la resistencia de los 12.367 y si lo supera subirá. AirSwap se ha frenado ya en la subida. Yo creo que en cualquier momento se va a dar la vuelta. Es de las que tiene que corregir. Atom está muy parada justo en el soporte. También ha intentado reaccionar. Es de las que todavía le queda potencial. No como otras que ya están muy arriba. A esta todavía le queda un poco de potencial. Audio pues sigue con la bajada. Normal también. Es otra que había subido demasiado. Se está acercando ya a la línea de tendencia. Y si rompe esa línea, pues la caída podría ser fuerte, claro. AVAX, que alguien creo que me la ha pedido, sigue estando muy cerca del soporte. Lo que pasa es que los movimientos que hace son bastante bruscos, porque si cayese desde la zona de 51.000 hasta el soporte, aún es una buena caída. Pero está más de ir hacia la resistencia de los 62.000 que de caer. AXS se mantiene por encima de la resistencia de los 8.400. Bueno, está rebotando bastante bien hacia los máximos anteriores. Básica Tension Token bajando un poco, no termina de corregir, está en esa zona que en principio creo que ya descuenta casi todo lo positivo que tenga, pero no termina de caer. Band supera la resistencia, pero por los pelos también no te puedes fiar porque lleva muchos días con mechas por encima de esa zona que luego no se terminan de confirmar y vuelve a caer, entonces no nos podemos fiar mucho. BIM retrocediendo, pero menos que lo que retrocedía a la mañana. Sigue siendo el soporte la zona de 169. Vamos a ver los próximos días si se acerca a esa zona o no. Bell, muy buena subida. A la mañana la teníamos, no sé si repitiendo o bajando algo, sin mucho movimiento. Y ya vemos cómo se encamina hacia la zona de 7.337. Bastante bien. Blue Cell, que me la ha preguntado alguien. No me acuerdo de todas las que me preguntáis, ¿eh? Yo según voy haciendo el repaso, si me acuerdo de las que me habéis preguntado, pues las voy comentando, pero no me acuerdo de todas, así que ya podéis disculpar porque es imposible, hay demasiados mensajes y es demasiado, no puedo controlar todo, ¿no? Blue Cell, que sí que me habéis preguntado, pues ha llegado hasta una resistencia, fijaros ahí arriba donde teníamos marcado una resistencia antigua, porque está demarcada desde hace mucho tiempo, en esos 1208 prácticamente tocó ayer y desde ahí está corrigiendo. Tiene un soporte importante en los 779 que es donde podría caer. Aquí tiene otro soporte intermedio que viene de muy atrás porque estas líneas verdes muy fosforito las tenía dibujadas desde hace años y ya no sé ni de dónde viene, pero bueno, en principio lo que os digo, el soporte son los 779 y hacia ahí se podría acercar. Binance sigue en ese triángulo sin salir de ahí. Hasta que no salga, pues no habrá movimiento. Ya estamos viendo que está muy parada todos estos últimos días.
BRD es otra que me han preguntado, creo, y lleva bastante subida, pero es una moneda con poco volumen, poca liquidez. Está en una resistencia justo ahora, una resistencia que teníamos marcada desde vete tú a saber cuándo, porque este gráfico ni lo había mirado hace muchos meses. Pues supongo yo que será de la época esta que estaba aquí. Y si pasa esa resistencia puede subir todavía hacia la zona de los 885 más o menos, pero ya está en fases súper especulativas, o sea, donde te puedes quedar pillado en cualquier momento. Eh, BZRX sigue sin romper esa resistencia de la que hablábamos estos días. Fijaros, está intentando pasar esa zona de los 1065. Hoy lo ha intentado, se ha quedado un poco ahí. En cuanto rompa ese nivel puede subir bastante. Seguimos. CHR, un 3% de subida que tampoco, pues eso, no le lleva a ningún lado. Sigue estando un poco estancada en esa zona de 700 y lo más probable es que haya caídas, correcciones fuertes. Lo mismo que Chiriz, que ya hizo su gran subida y ahora pues está apoyándose en ese soporte y lo más normal sería perderlo y retroceder. Compound subiendo mucho, un 8%, empieza a reaccionar. Ojo, porque también se podría animar a AVE fácilmente, porque más o menos, pues lo que os digo, son un poco del mismo sector. Y bueno, no está mal, ¿no? Este rebote de AVE, justo, o perdón, de Compound, justo en la línea de tendencia que le puede dar lugar a varios días de subidas. Coti repitiendo prácticamente, apoyada en esa línea morada, que es la línea más acelerada de todas, y si la rompe, entonces entrará una corrección fuerte. CTSI también cayendo un 9%, ya las últimas dos velas se pasaron muchísimo, yo creo, de subida y parece que empieza otra vez a retroceder ya. Dash, bueno, la comento porque hay una persona que me dijo, pero sí, coméntala, aunque sea para decir que va mal. Pues bueno, no termina de reaccionar, está en esa línea de tendencia que es un soporte, no se desmarca de ahí. Y hasta que no haga una vela envolvente para todas estas últimas velas que ha hecho, pues la cosa va a estar mal. Y encima veíamos estos días que reaccionaba un poco Monero y un poco ZKs y esta tampoco es que haya reaccionado gran cosa, ¿no? Se ha quedado un poco atrás. Aquí vemos una que está subiendo un 27%, que ni la he mirado, pero vamos a ver qué hay, por si acaso. Bueno, pues había roto una resistencia, como veis, desde hace 2 días, esta zona de los 5.362. No había salido con fuerza al alza, ha tardado pues un día y medio o 2 días en salir y hoy ya sale al alza con fuerza. Es una moneda que ha estado muy castigada. No sé en qué exchange estará, a ver, en KuCoin. Está muy castigada y parece que sale de esa zona, pero bueno, ya lleva una subida también muy fuerte desde este punto. Este punto eran 3.500 más o menos y está casi al doble ya. Bueno, de hecho ha estado al doble hoy en algún momento. Digibyte subiendo. De momento el soporte de los 119 ha funcionado. No me fío mucho de que vaya a funcionar durante mucho tiempo más, porque seguramente en cuanto el mercado se ponga un poco correctivo, ese 119 se perderá, pero de momento es lo que ha aguantado. Día corrigiendo un 3%. Si cayese un poquito más hacia la zona de 590, pues sería buena zona de entrada. DOT rebota hacia esa resistencia de los 60.533, pero no tiene mucha fuerza de momento. Seguimos. Elrond, zona de soporte, está ahí queriéndolo incluso perder, un poquito floja. Elf empieza a acelerar el movimiento de subida. Fijaros dónde ha llegado a estar. Está en 900. 939 es la siguiente resistencia. Ahora mismo se ha frenado en la más próxima, que es 805. Pero cuando ya se empieza a acelerar el movimiento, con todo lo que le ha costado salir de ahí, pues seguramente tendrá todavía un par de días o tres buenos. ENJ empieza a caer también. Y lo que os digo, también esta moneda en cualquier momento va a caer fuerte. Tiene la línea más acelerada rota. Ahora habría que abanicar una nueva línea de tendencia por el siguiente punto mínimo relativo, que es este. Y si rompe esta, entonces ya estaríamos hablando de que se va hacia los 3.791 y puede hacer un doble techo muy peligroso.
EOS también quiere subir, le está costando, en algún momento del día de hoy ya está en 773, pero no termina de arrancar. Las noticias por fundamental no son realmente buenas, por eso le está costando salir de ahí. Pero también es verdad que está muy castigada y en cualquier momento puede haber un rebote importante. Ethereum mejora, esa vela ya le saca por fin de la zona en la que estaba metido, que era una zona muy peligrosa. Como envuelve las velas anteriores, se supone que en los próximos días debería subir algo, por lo menos hacia la zona esa de los 0,03327 o incluso un poco más, esta zona de por aquí quizás, de los 0,034, debería. Si falla después de esta vela, que es tan positiva, si falla de subir, sería muy mala señal, porque aquí ya falló en el día 15 de marzo, y esto, envolviendo todas estas velas, no debería fallar, debería subir. Si baja es que hay mucha debilidad ya. O sea, tendríamos clarísimo que está muy débil. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? FED. FED se mantiene todavía en positivo. De momento no inicia ese movimiento de corrección, pero en cualquier momento está para iniciarlo. FLM, bueno, a la mañana decíamos que había ido muy lejos y ahora ya está empezando a retroceder. Fijaros dónde ha llegado a estar, 1295 el máximo, desde los 800, un 50% prácticamente en los últimos 3 días, 4. FTM pues también sube pero muy poco y no rompe la resistencia de los 746, lo cual indica que es muy probable que continúe con el movimiento bajista. FAN en 70, parece que quiere arrancar otra vez más, ya lo ha intentado varias veces, no termina de cuajar el escape, pero en cuanto termine de cuajar ese escape, pues puede ir hacia la zona de los 90. 90 como mínimo. GRT cayendo bastante. La subida de ayer fue muy brutal. Con esa vela envolvió un montón de velas anteriores, pero no termina de consolidar y parece que empieza a flojear de nuevo. Hard poco a poco seguramente que irá avanzando hacia esos 5.431, le va a costar todavía un poco, pero si el mercado se mantiene más o menos bien irá hacia esos niveles. ICX muy fuerte, muy fuerte. Lleva ya 4 días subiendo bastante bien. Es verdad que ya está en una zona de resistencia importante y que posiblemente le pueda venir alguna corrección los próximos días, pero hay que tener prudencia porque también podría saltar al alza. INJ, que a la mañana la comentaba porque alguien la había preguntado, está rompiendo ahora mismo esa resistencia de los 23.385. IOTA sigue estando a muy buen precio, sigue con grandes posibilidades de salir al alza hacia la zona de 3.200, 3.600. Tiene el evento, creo, no sé si era el día 16 o el día 21 de abril, o sea que todavía tiene días para moverse bien. Y en cuanto se vaya acercando ese evento, seguro que se anima bastante. Iris también subiendo, queriendo romper los máximos anteriores en cuerpo de vela, pero de momento no lo está consiguiendo en el punto que está ahora. JST retrocede, pero muy poco. Tengo bastantes dudas de si va a caer a 149 porque parece que está haciendo más bien una consolidación para volver a salir al alza. Cava bien, pero no termina de cuajar una vela alcista que le saque de esta zona, la que lleva bastante tiempo. Bueno, Cómodo vuelve a subir. Lleva ya también varias semanas interesante, un par de semanas interesante. Desde que salió de la zona de los 244. Ha tenido sus altibajos, pero poco a poco ha ido avanzando. Y ya veis que está casi ya pues al doble casi de donde estaba cuando inició el movimiento. Kyber Network, bien, casi repitiendo, afianzando lo que ha sido la subida de ayer y seguramente con posibilidades de ir a por los 5.229 e intentar romperlo. Lina, que lleva muy poco en el mercado, la vela de hoy ha sido un poco negativa, la de ayer fue muy interesante, pero otra vez se va un poquito para atrás, no termina de arrancar. Vamos a poner el gráfico en horario porque así no vemos gran cosa. Como veis en el gráfico horario las últimas horas ha perdido un poco de fuerza.
Estaba cogiendo bastante buena pinta, pero se ha frenado antes de tiempo. La resistencia es 296 y vamos a ver si desde ahí vuelve a ir hacia esa zona de 296. Link, un 2% de subida. No es que sea mucho. Vamos a ver el gráfico en diario mejor. No es que sea mucho, pero bueno, parece que quiere hacer suelo ahí, parece que quiere acercarse a esa línea de tendencia bajista y lo importante sería que la rompiese, no solo que se acercase. Litecoin rebotando, en algún momento ha estado subiendo más, pero bueno, tampoco hay que pedir demasiado después de todos los días que ha tenido bajando casi seguidos. No está mal. Maná retrocediendo, como decíamos, seguramente tenga caídas fuertes en cuanto empiece la corrección en el tema de los NFTs. No me extrañaría verla en el medio plazo en la zona de 1000. Matic vuelve a romper la resistencia de los 641 y a la mañana decíamos, bueno, esta tiene motivos diferentes que otras. Tiene motivos diferentes porque no tiene nada que ver con los NFTs, la subida que ha tenido. Tiene más bien con la posibilidad de hacer un montón de transacciones por segundo esta red. Lo que pasa es que esto ya se conocía también en enero y en enero no valía nada. Entonces también hay que ser cauto con eso porque de repente todo parece que está muy bien y de repente pues nadie quiere las monedas, ¿no? Maker no sube a pesar de que Compound, que es la competencia, sí. Está costando salir de ahí también. MicroStrategy subida muy leve para lo que está subiendo Bitcoin, pues muy poco. Metal se dispara enormemente. Fijaros que ahora sube un 222%, pero ha estado subiendo mucho más. Ha estado subiendo, pues se ha multiplicado por... Pues estaba en 3000 más o menos. Pues por 6 ha llegado a estar multiplicándose casi, ¿no? Porque ha estado en 18.000 desde 3000 prácticamente que sale. Increíble. En un día, ¿no? No sé qué habrá pasado. Pero fijaros que vela más tremenda. Que le ha llevado a precios que no tenía desde... Pues desde marzo del 2019. Y eso porque hubo también otro pico especulativo. Pero precios de ese calibre no tenía desde julio del 2018. Impresionante. A veces pasan cosas súper extrañas en el mercado de las criptomonedas. Bien, Nano parece que quiere volver a superar los 817 y eso podría dar lugar a subidas porque no ha llegado a caer a los 719 después de haber roto ese soporte de los 817 y eso puede ser señal de fortaleza. Nier bastante estable, no se mueve mucho de la zona de los 1000. Decíamos que está un poco difícil el gráfico, mejor dejarla. Neo se mantiene por encima del soporte de los 761 claramente, pero no da continuidad a la subida de ayer, aunque sí que pensamos que va a seguir subiendo en el medio plazo. Me preguntaban también por esta, creo, NPXS. Lo que pasa es que aquí la tengo contra el dólar. No sé si tiene cambio contra Bitcoin porque creo que la quitaron de Binance porque estaba a un precio muy... Estaba un Satoshi, creo. Entonces no tenía ningún sentido. La subida que tiene, evidentemente, es porque ha subido Bitcoin, la mayoría de la subida seguramente. Y no sé si habrá subido en Satoshis, porque no tengo el gráfico. Sospecho que algo sí, porque esta subida es bastante fuerte, ¿no? Pero voy a ver si veo gráfico contra Bitcoin. NPXS. NPXS. Ah, pues sí, aquí tenemos en BitPay y... Bueno, aquí en Bitrex también tenemos. Vamos a ver cómo está este gráfico. Sí, aquí lo tenemos. Vale. Bueno, pues ya veis, estaba muerta, pero muerta, o sea, estaba en un Satoshi. Porque aquí esto era un Satoshi, ¿no? Sí, eso es, en un Satoshi, muerta, y parece que ha resucitado. Pero esta moneda es que tiene una cantidad de monedas en circulación terrible. Para que esto suba, pues tiene que pasar, vamos, tiene que subir, tiene que meterse muchísimo dinero, porque es que hay monedas de estas, pero vamos, puedes coger con una carretilla las monedas y todavía no acabas. Entonces, bueno, ese es el problema que tiene NPXS. Contra el dólar ya hemos visto que ha subido bastante, porque al subir también por 13 desde el mínimo, que es un Satoshi, pues evidentemente pues contra el dólar ha subido mucho porque
Si encima de pasar de un Satoshi a 13, que es multiplicar por 13, los Satoshis también valen mucho más ahora mismo, pues ha subido bastante. Pero vamos, que yo no lo veo nada interesante esta moneda para comprar. A mí no me lo parece, vamos. Viendo este gráfico, desde luego no. Seguimos. Bueno, me había quedado en la N de NPXS. Vamos a ver dónde estaba. Aquí, más o menos. Vale, Ocean. Pues sigue en zona de nadie entre la resistencia, que es la línea verde, y el soporte, que son los 2289. Hasta que no cayese a 2289 yo no haría nada. La que está disparadísima y con bastante buena pinta es OGN. Fijaros, un 18% adicional. Subida casi, bueno, ha tocado los 3000 de hecho. Y ayer decíamos que viendo cómo está, pues no nos extrañaría ver subidas todavía algo más fuertes, por ejemplo hacia la zona de 3270, incluso 3700. ¿Vale? Omísego también buena subida, llega hasta el primer nivel que decíamos. Decíamos estos días atrás que tenía mucho potencial Omísego, que se había quedado muy atrás, que ya lo había intentado hace unos días, lo había intentado aquí el día 23 de marzo, que debería haber salido ese día al alza. Se frustró todo porque el día siguiente fue el peor día de las altcoins en los últimos días. Y a partir de ahí pues consolidó un poco esa zona otra vez de los 970 y ha vuelto a arrancar con fuerza. Segundo día seguido con subidas fuertes. Ya ha llegado a los 1253 hoy y es posible que llegue todavía hasta los 1346, incluso más. Ontology también bastante bien, superando los 269 que era la zona de resistencia y desde ahí posiblemente yendo hacia los 315. Bueno, aquí no hay mucho más. PNT, alguien me ha preguntado por ella. Bueno, pues PNT está bastante estable, con tendencia a subir de momento. La resistencia está muy cerca. La resistencia es esta. Vamos a ver si me deja ponerla bien. Un segundo. Ahí. Vale, esa es la resistencia, los 4333. Si superase ese nivel, pues podría tener una subida importante porque ya no hay nada por encima de ahí en el corto plazo. En el largo plazo sí que tiene muchos precios por ahí, porque viene de caída, pero en el corto plazo esta zona puede ser una buena zona de ruptura porque puede llevarle bastante arriba, quizás hacia la zona de 6100 o incluso un poco más. Power Ledger también empieza a subir, bueno, continúa con el movimiento alcista. La subida de hoy ha sido muy espectacular. Ya sabéis que es una moneda que está relacionada con la compraventa de electricidad en Estados Unidos. Y además no sé si es electricidad de energía renovable. Y bueno, y parece que después de mucho tiempo olvidada, que fijaros qué caída tiene desde que inició su andadura, cuando llegó a alcanzar un máximo de 11.566 más o menos satoshis, y ahora está en 626. ¿No? 600, no, perdón, 920. Es decir, fijaros todo lo que ha caído, ¿no? Pues después de haber estado olvidadísima durante tanto tiempo, pues ahora parece que empieza a reaccionar. QLC ha vuelto a reaccionar un poco, no termina de caer tampoco, así que bien, aunque haya roto esta línea, no pierde el soporte. Mientras no pierda el soporte hay opciones de volver a ir hacia 236. QSP está en 195 y parece que quiere romperlo, esa resistencia de 200. Qtun a la mañana decíamos que parecía que se frenaba esa caída y al final se ha dado la vuelta. Fijaros, ha llegado a estar bastante abajo en la zona de los 1400 y ha rebotado fuertemente, ¿no? Así que bien para Qtun. RDN, que ayer era una de las que tenía mucha subida, pues hoy vuelve a subir bastante. RIF, muy buen comportamiento también, 77. Ya estos días estaba haciendo amagos de salir de la zona de los 68. Lo consiguió ayer con el cierre de esa vela. Y hoy pues ha tenido una jornada muy interesante que la ha llevado hacia los 78. REN también cogiendo muy buena pinta. Esta vela es muy significativa, le puede llevar en los próximos días hacia la zona de 2200 tranquilamente, incluso 2400, así que no está nada mal.
RLC sobre la zona de soporte, ha roto la resistencia y también es otra que puede ir hacia la zona de 4.754. Rose también buen movimiento alcista, rompiendo esa línea bajista que tenemos dibujada, esa línea morada. Eso es muy buena señal y en los próximos días podría salir hacia la zona de 380. RSR un 2% también de subida y bueno, con buen aspecto técnico de momento. Run está en zona de resistencia, desde ahí podría caer hacia la zona de 1220. Sol de momento está estable, no hay mucho que decir ahí. Theta Fuel pues a puntito de perder esa línea de tendencia que le puede dar lugar a caídas importantes. Theta le seguiría también con unas bajadas fuertes. De momento no han roto, pero están a puntito. Tomo Chain también decíamos que el 4.600 era venta y posiblemente ir hacia la zona de los 4.000. Un fee 4% de descenso y posiblemente vaya otra vez hacia la zona de los 42.000. Uniswap sigue estando alta, de momento no corrige mucho, pero tiene opciones de hacerlo. BET también empieza la caída, yo creo. Ese movimiento es bastante significativo. Wabi sigue totalmente disparada, pero ya no hay mucho que rascar ahí. Lo mismo que OneChain, también con estas últimas subidas, últimos coletazos, movimientos super alcistas, pero ya no les queda mucho potencial. WRX vuelve a activar la subida. Si supera el máximo que tiene en la zona de los 970, podría continuar con la subida en los próximos días. SEM sigue estando en la misma situación que hemos comentado estos días, aunque parece que quiere salir hacia la zona de los 692. Si superase esa zona, entonces sí creeríamos en el rebote. Monero sigue estando mal. Ripple tampoco levanta cabeza, sigue esperando noticias del juicio. Zcash, después del día tan bueno que tuvo ayer, pues hoy más o menos repite. Ha intentado subir también, pero no termina de relanzarse. Y ZRX sí que parece que rebota bien en los 2.534 y podría ir hacia la zona de 3.164. Cuanto a Bitcoin, para terminar, lo vemos en 57.618. Seguimos pensando que en las 2 horas que quedan más o menos para el cierre todavía podría cerrar en la zona de 56.600 y sería por debajo de la línea verde, con lo cual nos mantendría los próximos días en esa zona estable, ¿no? Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en las redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.